La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje y con ustedes nuestro pastor David Moreno. Ahí en la primera de carta de los Corintios, en el capítulo 2, Pablo viene hablando, hermanos, del verso 20 o 22, hermanos, del capítulo 1, viene hablando de la sabiduría. Y en este capítulo 2 se la pasa hablando también de la sabiduría. Y tiene mucho por qué Pablo, hermanos, habla de esto de la sabiduría. Quisiera, hermanos, recordarle que le está hablando a un grupo de griegos que se sentían muy sabios y tenían soluciones para todo, hermanos. Todo lo buscaban a través de la ciencia y podían, hermanos, ellos analizar, eran, hermanos, acuérdense que grandes arquitectos, hermanos, grandes filósofos, mucho tipo de gente, hermanos, que famosa, que usted hasta este tiempo, hermanos, hemos sido afectados por las grandes ideas de ellos. Por ejemplo, la democracia fue algo de los griegos, que ahora, hermanos, los países, entre comillas, son democráticos, hermanos, o sea, que practican la democracia, donde el hombre elige a una persona, hermanos, que los va a guiar. Y muchas cosas tenían ellos, hermanos. Entonces, ellos se sentían muy orgullosos de la filosofía, del estudio, y por eso, hermanos, se creían de que ellos eran muy sabios. Esto demuestra, hermanos, que una persona que haya ido por muchos años a la escuela, hermanos, fue a aprender una carrera, pero eso no lo hace sabio. Lo hace inteligente en su rama que esta persona fue a estudiar, pero sabio no lo hace, hermanos. Porque la Biblia dice, hermanos, que la sabiduría viene de Dios. Entonces, y esto es lo que Pablo está alegándoles a ellos, hermanos, en todos estos versos. Quisiera que oráramos, hermanos, antes de entrar a esto de lleno. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Señor, por tu sabiduría que tú nos das, Padre, en el nombre de Jesucristo. Revélanos tu palabra, Señor amado, y que, Padre, podamos llevarlos, Padre, a nuestra casa, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Versos 6 y verso 7 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Miren, hermanos, hay entre los cristianos, hay veces, hermanos, que incluso no se puede. Por eso uno como predicador a veces tiene que saber discernir si pueden captar cierta enseñanza o no, o un grupo. Porque a veces, hermanos, entre el cristianismo, aquí mismo en este grupo vemos personas que es como una escuela, hermanos, que hay niños, hay un poco más grandes y hay otros, hermanos, que ya entienden mucho. Entonces, si usted va a la escuela hay niños de kindergarten y les quiere hablar, hermanos, de temas elevados, hermanos, que ya solo se le dan a los de la high school, por ejemplo, no lo van a entender. Asimismo en el cristianismo hay gente, hermanos, que por ellos mismos, porque nunca se han propuesto a buscar la palabra, Dios no se revela, déjenme decirle, hermanos, Dios no se revela si no es a través de la palabra de Dios. Usted no espere que Dios le hable por un sueño y se empiece a revelar por un sueño y por un trueno, por una tortilla que salió en el microwave. No, hermano. La sabiduría de Dios es a través de la palabra.
Cuando usted va estudiando la palabra de Dios, Dios va a ir revelando la palabra en la vida de usted. Ahora, si no tenemos interés en estudiar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios, hermano, obviamente nunca vamos a entender. A mí me ha tocado vivir ya muchos años, hermano, de cristiano. Conozco gente, hermanos, que tiene años de cristiano y no ha pasado de Juan 3:16. Vivieron estancados, viven estancados, no les interesa, hermanos, nada de la palabra de Dios. Su interés de ellos es venir a la iglesia y quizás pasar un buen tiempo, pero no hay un deseo de querer aprender la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría, no de este siglo. O sea, si vamos a hablar de la sabiduría de este siglo, usted tal vez me gana a mí, porque especialmente los jóvenes, hermanos, que lo que le llamamos sabiduría, hermanos, la tecnología, por ejemplo, hermanos, nos hacen pedazos, especialmente nosotros los viejos. Hermanos, nos hacen pedazos porque ellos conocen la tecnología, pero eso no quiere decir que sean sabios. Dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7, más hablamos sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Desde cuándo Dios preparó esta sabiduría para usted? Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Él ya sabía que quería revelarle la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, le cuento, está en las grandes universidades, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque mientras el Espíritu de Dios no se revele a nosotros y no nos revele la palabra de Dios, nunca vamos a entender. Ahora, dice la Biblia, hermanos, que ¿quién es el único que conoce a Dios, el corazón de Dios? Es el mismo Espíritu. Entonces, ¿quién nos va a revelar a Dios a nosotros? Solamente el Espíritu. Entonces, ahora en día, hermanos, muchos pues piensan tener, hermanos, mucha sabiduría porque han estudiado muchos libros, porque han sacado muchas carreras. No, hermanos, la sabiduría es aquello que fluye del conocimiento del Evangelio entre nosotros. Aquello, hermanos, que nos hace entender a Cristo de una manera más cerca. La verdadera sabiduría, hermanos, no la descubre el ser humano. No es algo, hermanos, que usted descubre y usted dice, por la sabiduría yo descubrí a Dios. No, hermanos, sabe que Dios se reveló a usted cuando usted no conocía a Dios, cuando usted, hermanos, era una persona irreverente, una persona, hermanos, mundana, una persona que no quería nada de Dios. Dios se reveló a usted. Aunque tal vez usted no quería nada, pero Dios se lo reveló a usted. Los que han alcanzado madurez, hermanos, han confiado completamente en Cristo Jesús. Los que han alcanzado madurez son aquellos, hermanos, que entienden los sazones de Dios, los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios, nosotros no podemos adelantarnos y no podemos, hermanos, atrasarnos. Sabiduría, hermanos, es ver la palabra de Dios, entender, hermanos, que Dios es el que se está moviendo en medio de nosotros. Todo esto que usted ve, si usted tiene la sabiduría de Dios, todo esto que usted ve, hermanos, por ejemplo, nuevo presidente. Hermanos, que Dios nos ayude. Yo sé que muchos hermanos de buena manera, de buena forma y de buen sentimiento
por ejemplo, votaron por este señor, ¿no? Y usted dirá, no, pero es que el otro ofende a los hispanos y todo eso. Hermanos, cada ser humano tiene que buscar los principios bíblicos, no los principios humanos. Cada correcto. Por ejemplo, el, el- el- el hispano se va porque nos ofrecen papeles, ¿verdad? Ese es el gancho todo el tiempo, hermanos. Pum, nos van a dar papeles. ¿Cuántos años tiene usted aquí? 30, 20. ¿Y le han dado papeles? No. Entonces, lamentablemente, hermanos, no es así. Ahora, pero yo sé, hermanos, que si Dios no hubiera querido que este hombre no quedara de presidente, no lo hubiera permitido. Pero Dios tiene un plan, un propósito. Mire, miré una manifestación, hermanos, y rondeando las banderas de arcoíris. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Volteando las banderas de arcoíris de un lado a otro. Felices. ¿Por qué? Porque llegó uno que ahora sí les va a dar, hermanos, por el lado de ellos. ¿Ok? Dios nos encuentre confesados, hermanos, porque ahora sí que la verdad, tiempos buenos, hermanos, lamentablemente quizás no creo que vengan, ¿verdad? Y primeramente Dios, con todo mi corazón, quisiera, hermanos, estar totalmente equivocado por el bienestar de carnal, no espiritual, por el bienestar carnal de cada uno de nosotros. Porque el bienestar espiritual es que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, el ser humano, hermanos, puede imaginarse cómo es Dios. Cada quien, hermanos, tiene una imagen. Mire, hay anda una imagen rondando, hermanos, de un artista que lo han usado, hermanos. Dios de que habla hoy y mandan la imagen de ese artista, hermano. Pobre hombre, hermano, lo han puesto como Dios. ¿Sabe que ese hombre, hermano, salió en una película hace muchos años, hermano, y ya ese lo hicieron Cristo? Y lo mandan las etiquetas, Dios te está llamando, Dios quiere tocar a tu puerta y mandan la imagen de este señor, hermano. Y esa es la imagen que ellos tienen, ¿no? De mucha gente. Entonces, la persona, hermanos, ya cuenta con muchas ideas acerca de él, o sea, acerca de Dios. Casi todos tienen una opinión acerca de cómo es Dios o cómo no es. Si nos pusiéramos a hablar y fuéramos sueltos, hermanos, nosotros en discutir esto, les seguro que cada uno de nosotros tiene una idea de cómo es Dios. Por ejemplo, ¿cuántos pueden creerse ustedes, hermanos, que Dios puso a Hitler de presidente? ¿Cuántos creen que Dios puso a Hitler de presidente? Un hombre muy malvado, ¿no? ¿Pero por qué lo puso de presidente? Hubieron propósitos. ¿Cuántos saben de que Dios puso, hermanos, de rey al faraón que oprimió, hermanos, a Israel? Hermanos, los oprimieron por más de 400 años. Y Dios lo puso para eso, para que los oprimiera. ¿Puede entender usted a Dios? ¿Puede entender, hermano, cómo Dios permitió que a su pueblo lo oprimieran tan horrible y los humillaran, hermanos, tan horrible, los esclavizaran tan feo, hermanos, por tantas generaciones? ¿Pero quién permitió eso? Fue Dios. Si no, ¿no ha leído la palabra? ¿Quién era el que le endurecía el corazón al faraón? Dios. Entonces, hermanos, le digo esto porque muchos de nosotros creemos, Dios es amor. Perdón, hermanos. Usted no conoce la Biblia, entonces Dios no solo es amor. ¿Qué más dice la Biblia que es Él? Es fuego y consumidor también. Entonces Dios no solo es amor, y ahora todo lo que Dios hace es porque Dios es amoroso. Y usted dirá,
Bueno, ¿cómo es que Dios me puede amar así a mí? Dice la Biblia, hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, hermano, a que fuera molido, destruido, hermanos, avergonzado, hermanos. Y mire, ¿quién puede ponerse en su cabeza como ser humano, pensar, hermanos, que iba a poner a Cristo, hermanos, de esa manera tan dura, tan rústica, hermanos? Solamente Dios lo permitió. Y usted puede ver el amor de Dios, pero entenderlo, podemos hablar sabiduría, pero hay muchas cosas que no la entendemos, se nos van de paso. ¿Cómo es posible que podamos entender todas estas cosas? Entonces, por ejemplo, dice la Biblia, hermanos, que hay cosas que solo entre los que ya alcanzaron sabiduría se pueden a veces entender. Por ejemplo, cuando traje el tema de la predestinación, muchos se retorcían. ¿Cómo es posible que Dios a unos escogió y a otros no? No, Dios es malo. Dios tiene preferencias. No, hermanos, Dios es bueno. Y usted dice, bueno, ya sé. Lo que pasa es que como Dios todo lo sabe, Él ya sabía quién iba a hacer la voluntad de Dios y quién no iba a hacer la voluntad de Dios. Perdón, hermanos, ¿cuántos hacen la voluntad de Dios aquí? Y si me levanta la mano, usted es un gran mentiroso. ¿Quién hace la voluntad de Dios aquí? Entonces es porque usted hace la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Es porque Dios es bueno, porque su misericordia es grande. Entonces, ¿por qué escoge a unos y a otros no? Hablando de sabiduría. Y usted piensa en su abuela, tatarabuela, ¿será que me la escogió o no la escogió? Hermano, o sea, ya ese no es problema suyo. Por eso, si quiere salvarlos, hermano, haga como los mormones. ¿Entonces sabe qué es lo que hacen los mormones? ¿No? Los mormones se bautizan por todos los que ya murieron, para salvarlos a todos. Así que la tienen bien fácil los que murieron, ¿verdad? Porque usted viene y se bautiza en el nombre de todos, hermanos, los que murieron, fulano. ¿Sabe que una de las mejores genealogías, hermanos, ha sido de los mormones? Porque ahí anda la gente recolectando, hermanos, los nombres, apellidos, para bautizar en nombre de todos ellos. Sabiduría, ¿va? De ellos. Entonces, hermanos, casi todos tienen opiniones entonces acerca de Dios, cómo es Dios o cómo no es Dios. O sobre si de verdad Él existe. Una de las preguntas que tal vez usted se ha hecho o le han hecho o alguna vez se hizo es, ¿quién hizo a Dios? ¿Desde cuándo Dios existe? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? Yo me hice esa pregunta muchas veces. ¿Hizo a Dios? ¿Quién es el papá de Dios? La Biblia dice que Él es el alfa, Él es la omega. Él no tiene principio, Él no tiene fin. ¿Cómo es Dios? ¿Me puede explicar usted a mí? Porque yo no sé cómo es Dios. Yo puedo conocer bastante de los atributos de Dios, pero ¿cómo es Dios? Yo no puedo saber, hermanos, cómo es Dios. Pero los atributos de Dios que Él nos revela en la Biblia, puedo entender muchas cosas de sus atributos de Él. Pero las opiniones de los hombres, hermanos, son irreverentes, hermanos. A veces salen con unas locuras, ¿va? Porque nunca pueden ser otra cosa que especulaciones. Que Dios es así. Ahora, a través de la Biblia, nosotros podemos entender ciertos atributos de Dios, pero aún así, hermanos, nos queda a veces grande las escrituras. La sabiduría de Dios, hermano, usted podrá ir a la universidad más sofisticada del mundo, hermano, y nunca la va a aprender. Porque el único maestro que enseña la sabiduría de Dios es el Espíritu Santo. Es el único que le va a revelar a Dios a usted. ¿Quiere ir conociendo más a Dios? Conozca la palabra. Tenga una buena relación con el Espíritu Santo, hermano, y usted va a ir conociendo a Dios. Por eso,
Las iglesias han caído en tantos errores, hermanos, errores raros. Por ejemplo, cuando yo estaba joven, aunque usted no lo cree, yo estuve joven. Cuando estaba muy joven, yo era músico. Y teníamos una idea, hermanos, que entre más cantáramos más tiempo, Dios iba a bajar a ese lugar. Pero costaba que bajara, fíjese, hermano. Dándole duro nosotros a la música, hermano, y Dios se tardaba mucho a veces en bajar. ¿Cuándo nos dábamos cuenta que Dios había bajado, hermano? Cuando empezábamos a ver, hermano, que la gente danzaba y que la gente, hermanos, caía por allá y por acá. Ah, ya bajó Dios. Esa era la idea que teníamos. No paremos, muchachos, decía el director, hasta que baje el Espíritu Santo. O sea que no había llegado el Espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? Donde 2 o 3 hay congregados. Ah, pero ahí no estaba porque teníamos que darle duro, hermanos. Una vez el pastor nos agarró, hermano, nos sentó a los músicos y el coro. Seguido nos daba una buena, hermano. Pero esa vez nos dijo que por culpa de los músicos, que la música no había salido bien y que la predicación tampoco salió bien. Y que era culpa de los músicos. Ideas que tiene la gente. Hay muchas ideas que podemos tener, hermanos, en medio de nosotros. Miren, vamos a ver aquí Mateo 11:25 y Mateo 10 del verso 10 al 13. Vamos a ir primero a Mateo 11:25. Ahora, no está hablando de los niños chiquitos, está hablando de usted y yo. Ese sí es inteligente, mira. Entonces, Jesús le dice, le escondiste estas cosas de los sabios. ¿Usted cree que Dios ha escondido estas cosas de muchos hombres? Si estos grandes millonarios, hermanos, ellos entendieran que están podridos entendieran el plan de Dios, le aseguro, hermanos, que ellos ayudaran a las iglesias a que mejoraran las doctrinas en las iglesias. No solo en Estados Unidos y en muchos países, pero ¿por qué no lo hacen? Porque no se les ha revelado a ellos, lo escondió Dios de ellos. Se lo reveló a usted. Note, usted no lo encontró. Dios se lo reveló. Usted no lo buscó. ¿Cuántos de ustedes le llegó a tocar alguna vez, hermano, leer la Biblia y no entender nada? ¿Alguna vez, hermano, cuando usted la agarró y más se agarra usted el libro de números, hermano? Solo empieza a leer genealogías y que de acá y de fulano y que, hermano, se queda todo enredado uno. Perdón, hermanos. Mire, yo puse Mateo, verso 10, pero dice, entonces acercándose a sus discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Mateo 13:11. Ok, van a ver, búsqueme ahí Mateo 13. Yo creo que aquí, como vean mal las cosas. Note, hermanos, Jesús les hablaba en parábolas porque quería que ellos entendieran, pero los otros no iban a entender. ¿Por qué? Porque a ellos ya le había dado el Espíritu. Entonces, aún para entender la palabra de Dios, es el querer de Dios que usted le entienda. Número 1, usted no le gusta ni leer la Biblia. ¿Y cómo quiere que Dios se le revele a usted? ¿Qué dice verso 2, hermana? ¿Por qué les hablaba en parábola? Porque ni miran, no ven, no escuchan, no entienden. Dios escondió, hermanos, la sabiduría divina y se la ha dado a usted, a mí, a través de la palabra. Mucha gente dice, si Dios me hablara, mi vida cambiara. Lea la Biblia. Dios le va a hablar a través de la Biblia. ¿Por qué no nos gusta leer la Biblia, hermanos? Uno,
quizás nos da sueño, no sé. Pero leer la Biblia, hermanos, es como cualquier otra cosa. Es un hábito. Por ejemplo, el que va al gimnasio. Hermano, ¿usted cree que a él le, le gusta levantarse a las 4 de la mañana e ir al gimnasio? Pero crea un hábito y dice, lo voy a hacer. Yo tenía un amigo, hermanos, que él ponía hora y media antes de irse al trabajo la alarma, porque en la noche le daba pereza leer la Biblia. Entonces la ponía antes para poder leer la Biblia. Entonces él creó ese hábito y hasta ahorita todavía lo tiene. Nosotros tenemos que crear un hábito de ver cómo, hermanos, creamos algo para leer la Biblia. Yo le doy gracias a Dios. Hermanos, mi mamá fue muy dura, pero uno de los castigos que ella me daba, hermanos, era leer la Biblia. Y tan mal que me caía con esos castigos. Me ponía a escribir, hermanos, a veces que tal salmo. Y entonces me levantaba el castigo, hermanos, y yo escribiendo, hermanos, todo el salmo, casi medio cuaderno. Quizás era el Salmo 119, no sé cuál me ponía, hermano, a escribir. Y, ay, hermano, ¿se acuerda cuando lo castigaban, hermanos, a usted en la escuela antes? Y usted tenía que escribir, yo me debo de portar bien con la maestra fulana. ¿Cuántas veces tenía que? 1000 veces. Yo me debo de portar bien con el hermano. Hermano, ¿a cuánto lo llegaron a poner a ese castigo? Como 1000 veces, ¿va? Y eso sí le iba bien, ¿verdad? No debo de andar peleando en la escuela. Y ahí está escribiendo uno, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, tenemos que crear un hábito. Mire, vamos a ver, hermanos, cómo es que la palabra de Dios, hermanos, se nos revela a nosotros. ¿Por qué? Porque esto, hermanos, solamente Dios nos lo revela a nosotros. Y esto, hermanos, sucedió, por ejemplo, con los grandes líderes de aquel tiempo. Si ellos hubieran conocido y hubieran entendido y hubieran estudiado la palabra a la luz de la palabra, ellos, hermanos, no hubieran crucificado a Jesús. Pero a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Vivimos tiempos y pareciera, hermanos, que nosotros no entendemos cuáles son los sazones que estamos viviendo. ¿Cuáles son los tiempos que vivimos? ¿Qué tan cerca estamos, hermanos? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Cuándo será la venida de Jesús? Dice, la gente andará de aquí para allá, dice, ¿va? Que iba a andar viajando de un lado a otro. La ciencia, ¿qué dijo? Aumentará. Hermanos, ¿sabe cuánto? Hace todavía, hermanos, 100 años atrás, ¿sabe cuánto era lo más que viajaba la gente, hermanos? Por eso la gente se creaba, hermanos, en el mismo pueblo, porque la gente, hermanos, lo más que viajaban eran unos 15 kilómetros, 20 kilómetros. Los otros que tomaban esas hazañas, hermanos, de irse de un pueblo a otro, se iban en un montón de gente. Imagínense 200, 300 años atrás, para que usted saliera a algún lugar, hermano. La gente no salía. Ahora, hermanos, agarran un avión, agarran otro, andan otro, hermanos, y ya están hasta en otro continente. La gente andará de aquí para allá, la ciencia aumentará, el amor de muchos se hará. ¿Conoce usted los sazones que estamos viviendo? Los tiempos que estamos viviendo. Solo lo podemos entender si leemos la palabra de Dios. Algo más que se ha perdido, el respeto de los hijos a los padres. Lamentablemente, hermanos, nuestros hijos ahora son muy pocos, aquellos niños, hermanos, que los papás los tienen muy bien educados. La mayoría de los niños, hermanos, ahora en día, ellos mandan, manipulan y le dicen a los papás qué deben de hacer.
Cuidadito antes, hermanos. Y no estamos hablando, mi hermano, yo no vengo de allá del tiempo de los dinosaurios. Mi hermano, ahora se levantan los niños, hermanos, y pasan por nada de buenos días ni nada, hermano. Todos trompudos, así pasan por un lado de uno. Ay, Dios mío, ¿qué eso ahí que ha hecho yo, hermanos, cuando yo estaba chico? ¿Qué es lo primero que le decían a uno? ¿Dormimos juntos? Venga para acá. Sas, y vámonos. Y para la otra, bien entendido. Buenos días, abuelita. Buenos días, abuelito. Hermanos, cuando entraba un maestro, un adulto, una aula de hermanos de la escuela, cuando usted estaba en la escuela, ¿qué es lo que tenía que hacer usted? Pararse. Y no se sentaba hasta que el papá le decía siéntese. Y el papá lo tenía que quería tenerlo parado, el maestro ahí lo tenían a uno, hermano. No se podía sentar. Ah, pero eso es anticuado, hermanos. Miren, esos son los niños o hombres ahora, hermanos, que se están muriendo porque la nueva generación es una generación, hermanos, que no tiene respeto. No sabe qué es respetar a los demás. Que nuestros hijos, usted dice, ay, es que mis padres fueron muy duros conmigo y yo por eso, hermano, no quiero ser así con mis hijos. El amor se está enfriando. El respeto se ha perdido. La moralidad, hermano, se ha perdido. ¿Cuándo usted le podía contar un chiste medio pelado a su papá o a su mamá? Hermano, se lo sonaban. Y ahora malcriados son con los papás. Ahora usted ve el papá y el hijo, hermanos, echando sus cervezas juntos, ¿verdad? Antes llegaban bien bigotones y viejos, hermanos, no se atrevían a tomar delante del papá. Bueno, sigamos, porque no quiero poner triste. Primera de Corintios, capítulo 2. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.